en La Nación más invitan a IPI. Nosotros invitamos a todas las personas que tengan cosas para decir con fundamento. Sin fundamento ya dudamos un poco. Hay un montón sin fundamento en la tele igual, ¿eh? Claro que sí. Un montón. Dipi, ¿te quedas un ratito ahí mirando? Sí, por supuesto. ¿Me levanto y me voy? No, ahora quédate ahí. Es cuestión de escenografía, pero Dale. quédate mirando que así charlamos unas cositas. Dale. ¿Sí? José, hacemos un pasecito si te parece bien, ¿eh? Dale, cómo no, vamos con la barrida. Edición Luis urgente hoy de Comunidad de Negocios con mucha información. No sé si te pasó, pero la gente pregunta, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Qué pasa con Alberto Fernández? Hay mucho debate respecto de cuestiones que tienen respuestas. Bueno, José, a propósito de la salud de Alberto Fernández, yo tengo una... A ver, yo empecé la cornisa 8:30, 9 menos cuarto. ¿Me seguían diciendo que estaba bien el presidente? Exactamente, el último parte habla de un cuadro leve y estable, pero vamos a hablar también de por qué se da. Viste que otro de los debates a nivel nacional tiene que ver con las vacunas, si hay desconocimiento respecto a eso, porque una vacuna no hace que no te puedas contagiar, por más que... Tenemos ahí el tuit del laboratorio que es el generador de Sputnik y hablan de un 90% de posibilidad de no contagiarte con la vacuna según el laboratorio. No. Mira, José, nosotros siempre hablamos de esto porque laburamos de esto, ¿no? La responsabilidad para informar en cuestiones científicas. Y ahí lo veo a Rubinstein y vi a tu equipazo que tenés y otros invitados en el día de hoy. Hace mucho tiempo, no que yo o vos, los que escuchamos a los científicos serios, le vienen diciendo al mundo y a la Argentina que ninguna vacuna del mundo, ninguna vacuna, como dicen los niños, del mundo mundial, tiene el 100% de efectividad. Eso se sabe. Luego, hay niveles de efectividad que fueron informados de acuerdo a las distintas fases de los procesos de aprobación de la vacuna. Así que yo debería entender, no sé vos, José, yo debería entender que el presidente Alberto Fernández está dentro del 10% según la información de los que no fueron completamente inmunizados por la primera y segunda dosis de la Sputnik V, ¿no? Totalmente, pero supone esto que el cuadro sea más leve. Tenemos acá un especialista, después vamos a hablar también con Daniel López Rossetti, vamos a hablar con Luis Costa de lo que está pasando en la política, vamos a hablar con Fausto Potorno de si se puede cerrar o no la economía y con Claudio Velocopit que tiene números de la temperatura en la salud prepaga, donde la situación en las unidades de terapia intensiva ya tocan un nivel preocupante. Pero si te parece, Luis, le preguntamos a Adolfo. Adolfo, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bueno, ¿qué significa el vacunarte y contagiarse? Es algo habitual, ¿no? Absolutamente, pasa con todas las vacunas. No existe ninguna vacuna que tenga 100% de eficacia. Y habitualmente lo que sí previenen son las complicaciones serias. Pensemos en la vacuna antigripal, por ejemplo. Tiene una eficacia mucho menor que la mayoría de las vacunas contra el COVID-19. Lo que sucede aquí es que, en general, estas vacunas, y yo te diría que casi todas, previenen, no sé si 100%, pero en una altísima proporción, las complicaciones o las enfermedades severas y por supuesto las muertes, pero no los contagios. ¿Por qué? Porque en general lo que se ha visto en todos los ensayos clínicos de las vacunas es que fundamentalmente lo que previenen son las formas que cursan con síntomas, no las asintomáticas. El único ensayo clínico que ha probado y que se ha visto que disminuye los contagios aproximadamente un 50%, los contagios, no las complicaciones, es la de AstraZeneca, que lo que hizo fue ver, digamos, sobre todo focalizándose en los individuos asintomáticos que después hicieron, digamos, dentro Perdón, de Rubinstein, no entiendo cuando me habla no es que no lo entiendo, no es que usted no sepa, el que entiendo mal soy yo. En el caso de Alberto Fernández, ¿qué pasó o qué pudo haber pasado? No, es eso, justamente, lo que no son 100% eficaces para prevenir los contagios. De hecho, tuvo, digamos, una forma leve, que por ahí en otras circunstancias ni siquiera se hubiera detectado,
una forma leve que dio positiva, pero esto ocurre con todas las vacunas. Lo que las vacunas previenen, y ahí sí yo diría casi en el 100%, son las formas severas que se complican y por supuesto que pueden tener un desenlace fatal, que es lo que estamos viendo con el presidente. Luis, otro de los datos del día y que tiene que ver con la semana que viene, de eso se trata el programa de hoy, tratar de anticipar lo que está llegando a la Argentina. Te da que hubo confirmados 9.955 casos, también te da que en la ciudad de Buenos Aires fueron cerca de 1.000 casos positivos. ¿Eso obliga a un mayor cierre? Mira, yo creo que el tema aquí no es tanto, digamos, qué restricciones se van a imponer, sino cuál va a ser el cumplimiento social y cuánto puede resistir la sociedad este cierre. Por supuesto que tiene que calibrarse con mucha sintonía fina para no repetir las equivocaciones del año pasado. Entonces, en este sentido, probablemente haya que apelar a algunas restricciones. ¿Por qué? Primero porque tenemos pocas vacunas, más allá de que pareciera estar mejorando el flujo de vacunas, de suministro, todavía la estamos corriendo muy de atrás, pero muy de atrás para llegar adecuadamente a mitigar el impacto de la segunda ola en la población vulnerable. Y seguimos testeando muy poco. Fíjate lo que pasó incluso en la provincia de Buenos Aires, donde prácticamente han reducido las indicaciones de testeo al mínimo, cuando justamente lo que hay que hacer ahora es tener, digamos, de manera objetiva los casos y sobre todo, no solamente para la detección temprana, porque el nexo epidemiológico por, síntomas, digamos, tiene muchas posibilidades de interpretarse, de no reportarse y de no registrarse, y luego está lo que es la vigilancia genómica. Esto es, hay que ver, y ahora mucho más... ¿Qué es la vigilancia genómica, por favor, Rubinstein? La vigilancia genómica es no solamente hacer el diagnóstico positivo del caso, sino saber si existe o no alguna variante particular que esté comenzando a prevalecer. Pedir en la Argentina vigilancia genómica es como, no sé, es como pedir un cohete a la luna, no el de Horacio Groisky. No ¿Existe eso? Sí, existe una red de vigilancia genómica, el Malbrán, digamos, tiene secuenciadores. Lo que sucede es que se está haciendo a una escala muy pequeña. Ahora, perdón la interrupción, Rubinstein, perdón, José. Nosotros venimos de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde con el especial domingo, escuchando a científicos como Rubinstein, ¿no? Y a mí hay algo que me pasa, José, lo quiero compartir con vos, que es, desde el punto de vista algorítmico, el mundo, desde cómo califica el mundo la situación que hoy tiene Argentina, hoy Argentina está en la nueva normalidad, en la fase 5. Ahora, desde el punto de vista de lo que habría que hacer, solamente por los números, y si los números fuesen solamente el nivel de contagios, ya tendríamos que estar en la fase 3, que es la fase 3, vos lo sabés, José, el otro día lo estamos charlando, 50% de movilidad solamente, que se mueva solamente el 50% de los argentinos. Esto no solamente no está sucediendo, sino que, mirá lo que creo que pasó hoy, José, te comparto. Hoy un montón de gente salía a la calle. ¿Por qué? Porque lo que percibía era que en cualquier momento van a volver nuevas restricciones y porque el día estaba maravillosamente lindo. Ahora, tiene, como dice Rubinstein, el poder político, el gobierno nacional y todos los gobiernos para decirle, volvemos a las restricciones, ya sea la fase 3, que no es ni por asomo la fase 1. Esa es la pregunta, José, para mí. Sí, ¿hay posibilidad de volver? ¿Hay poder político para eso? De volver a fase 1 lo veo inviable. Y lo veo inviable porque no va a haber acompañamiento social. Una cosa era el contexto hace un año, cuando había un enorme acompañamiento social y aparte una actitud diferente del presidente y del gobierno respecto a la transparencia, a la comunicación, a ponerse al hombro la gestión de la pandemia, cosa que se fue perdiendo a lo largo del tiempo, se fue erosionando la confianza, se liquidó gran parte del capital político y hoy la verdad que lo veo inviable. Lo que no quiere decir que no haya que tratar de trabajar con algunas restricciones. Pero acá el punto más importante es cómo se va a gestionar esto. Yo creo que este es el momento, y en serio lo digo, de cambiar la actitud, de convocar a la oposición, a buena parte de la sociedad que perdió la confianza en el gobierno, armar realmente un comité asesor que tenga una mirada sistémica sobre la gestión de la pandemia, y lo digo ya como médico, no solamente una mirada infectológica o inclusive sanitaria, y comenzar a trabajar con el capital humano que tiene este país, que es enorme, pero no hay que manera, sea independiente, que sea, una cosa está más. buenísimo lo que dice, ¿no? No hay, a ver, no es que no haya manera, porque a mí se me ocurre. Venimos de a mi entender, una emboscada, una especie de trampita para la fecha de las PASO.
tienen dos objetivos. Uno, el de máxima, postergar todo lo que puedan las PASO. Y la segunda es dividir a la oposición. Convocar de nuevo, ¿con qué nivel de...? Así como esta parte del gobierno no tiene credibilidad como para convocar a la sociedad a una nueva restricción y cierre, yo no creo que tenga la credibilidad básica como para convocar a la oposición y ponerse de acuerdo. Coincido que es muy difícil ahora, mucho más difícil que hace un año, pero hay que realmente trabajar en un nuevo contrato social y un contrato político, porque la gestión de la pandemia nos va a llevar puesto a todos. Ese es el problema. Y sobre todo la segunda ola. La verdad es que desconocemos cuál va a ser su verdadero impacto. Y la verdad es algo extremadamente preocupante. Sumo a esta charla el tema de lo que pasó hoy en una entrevista del presidente Alberto Fernández, hablando de la oposición. El presidente se refirió a contramano de lo que plantea Rubinstein respecto de un acuerdo social. Y esto es lo que decía. Lo vemos ahí. Ahí viene. Presidente, ahí viene. Es un problema que todos tenemos que entender, no es un problema nuestro, es un problema que atraviesa el mundo y entonces es muy difícil buscar las soluciones. Claro que sí. Y porque están todos parecidos a nosotros. A veces hablo yo con líderes europeos y parece que te estuviera hablando un intendente del conurbano porque tienen los mismos problemas. Sí, claro. Se quedan sin camas, se quedan sin respiradores, sin vacunas. Son los mismos problemas, exactamente los mismos. ¿Son los mismos problemas? Mira, la pandemia es un problema global, no hay ninguna duda. Ahora, que cada argentino o que le llegue la vacuna a cada brazo de los argentinos es una responsabilidad del gobierno. ¿Sí puedo decir algo sobre la entrevista? Acá es donde hay que trabajar en este contrato político que digo. Puedo decir algo sobre la entrevista y no es impulsivo, ¿eh? Por ahí es una pregunta también para compartir. Sí. El presidente tiene COVID. Obviamente que está bien, que evidentemente es leve, como dijo Rubinstein. A mí me estaban diciendo que incluso pudo salir a caminar y pasear. Ahora, cuando uno tiene COVID, por más que sea leve, ¿no debería estar cuidado? Yo no digo que haga una veda y no deje de hablar. Además, el presidente está hablando mucho y en muchos otros programas. ¿No debería ser una señal? Che, tenés COVID, por más que sea leve, cuídate, no salgas por radio. Por ahí estoy diciendo una tontería. Hablo de las señales que se da como jefe de Estado. Bueno, es una buena inquietud. Probablemente lo que quiera el presidente es transmitir confianza en que está bien, que está entero, que no tiene. Yo creo que esa es la actitud que está reflejando, pero es cierto que debiera bajar el ritmo estos días, definitivamente. Luis, muchas gracias por habernos acompañado y gran noche de la cornisa hoy. No, que de toda la nación hace mucho tiempo que viene siendo unos buenos días. Así por suerte, por mucho trabajo de todo el equipo. Lo disfrutamos. Y ahora voy a saludar a mis compañeros que están por aquí. Pablo Fernández Blanco, buenas noches, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? ¿Todo semana intensa, ¿no? Varios movimientos en economía. Lo que viene pobreza, también tiene pobreza, José. Salió el indicador de pobreza. Vamos a estar hablando de eso más adelante también. Vamos a hablar de lo que viene con Paz Rodríguez. Niel Paz, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Bueno, muy asociado todo lo que tiene que ver con la política a lo que pasa en materia de restricciones vinculado con coronavirus. Está también definiciones. Fausto Espotorno, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bueno, el ministro Guzmán habló ayer y se refirió a la imposibilidad de cerrar la economía. ¿Crees que es posible cerrar la economía hoy por hoy? Lo veo muy difícil, estoy de acuerdo con Guzmán. Los números de pobreza básicamente mostraron que vos hoy estás trabajando con una pobreza arriba del 40%, en algunos lugares con el conurbano con 51% de pobreza. O sea, el golpe social de cerrar la economía sería demasiado grande. Fíjense cómo lo decía el ministro de Economía, Martín Guzmán, 30 segundos. Hoy la economía no podría soportar un cierre total, una cuarentena estricta del tipo fase 1 como aquella que se implementó en marzo del 2020. También tenemos a Luis Costa. ¿Cómo estás, Luis? Hola, José. Buenas noches. Bueno, hablaste vía Twitter, como se habla hoy por hoy, decías, hay una falsa dicotomía en volver a debatir economía o salud. ¿Por qué? ¿A qué te referías? No, mi punto es que vale la pena ahora en otro momento donde el gobierno tiene que volver a tomar una decisión, exactamente un año,
que cuando en su momento usó las categorías, podríamos decir como morales, ¿no? Entre salud y economía, la pregunta que la sociología, ¿no? O, digamos, uno como consultor se podría hacer es, ¿por qué si esas categorías serían las que definen, ¿no? los criterios de decisión, ¿por qué uno un año después no lo puede aplicar? Y eso no tiene que ver con que la política usa categorías morales para decidir, sino que usa categorías del momento, ¿no? Y es esta pregunta que vos estás haciendo de ¿por qué un año después la economía no se puede parar? Si fueran las categorías de hace un año, yo las volvería a aplicar y debería poder tener el mismo nivel de aceptación. La pregunta es ¿por qué no? Hoy bautizamos a esta edición de Comunidad de Negocios, una edición urgente, y no para alarmarte, sino para darte respuestas de lo que te estás preguntando en tu casa, aquellas cuestiones sanitarias, y por eso vamos a tener especialistas, concretamente con respuestas. Y le preguntaba a Rubinstein de algo que se preguntan hoy en las familias. Hoy muchas familias festejaron Pascuas en la Argentina, y uno de los debates es esta variante, Manaos. ¿Es cierto que afecta más a los jóvenes, que afecta más a los chicos? No hay por ahora ninguna evidencia de que afecte preferencialmente ni a los chicos ni a los jóvenes. Lo que sí está claro es que tienes una variante que tiene algunas mutaciones en zonas muy específicas, que son las que habitualmente se enlaza, digamos, el virus con las células de, el tracto respiratorio superior e inferior, y que obviamente lo que hace es que tienen mayor afinidad, esas mutaciones le dan más afinidad, con lo cual aumenta, digamos, la penetración del virus, por lo tanto la carga viral, y además el otro problema es que puede eludir parcialmente la respuesta a la inmunidad, tanto conferida por la vacuna como por la infección natural. Este es el problema de esta variante, es más contagiosa, es más transmisible. Todavía no es tan claro que eluda la inmunidad, pero sí ha habido, respecto a aquellos que han tenido infecciones con la cepa original, ha habido, digamos, reinfecciones más frecuentemente que con otras variantes. El termómetro también que ustedes se preguntan tiene que ver con la salud privada, la salud prepaga, aquellos que son parte del sistema. Vamos a saludar a Claudio